Esa es una de las declaraciones más poderosas que podemos hacer, que muchas veces en nuestro cristianismo moderno ya se ha vuelto como un eslogan, como una frase. Tengo un amigo que para saludar cuando llega a un lugar llega gritando: ¿quién vive? ¿Verdad? Y contesta, si eres cristiano y alguien grita ¿quién vive? Ya sabes cuál es la respuesta, ¿verdad? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, la victoria. Aquí no hacemos tanto esos ejercicios, pero en iglesias muy tradicionales es la manera de saludarse entre creyentes. Y lo hemos vuelto un eslogan. Le hemos quitado a veces el poder que está en esa realidad. Y el día de hoy lo que yo quiero, a través de la Escritura, es recordarte el poder que hay en el hecho de que Jesús el día de hoy está vivo. El hecho de que nuestro Salvador no está muerto. Tenemos a veces esta idea donde se nos olvida la parte más importante de la historia, y es que Él resucitó. Nos quedamos mucho, sobre todo con la cultura que tenemos en un país donde la religión tradicional nos muestra siempre a Jesús colgado de una cruz, pero se nos olvida que Jesús no se quedó ahí, sino que fue llevado a la tumba, y aún la tumba fue removida, aún la tumba no lo pudo detener, y Él ha resucitado. Y Lucas 24 me habla de la resurrección. Versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Está hablando de María Magdalena y María, la madre de Jesús. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Los ángeles estaban maravillados, estaban sorprendidos de que estas mujeres, con una muy buena intención y con un corazón de adoración, con un corazón de búsqueda, fueron a buscar a Jesús, pero lo buscaron en el lugar incorrecto. Porque ellas habían escuchado vez tras vez que Jesús había dicho: ciertamente yo moriré, ciertamente tengo que padecer, pero les había dicho: pero 3 días voy a durar en la tumba. Les voy a dar la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, pero al tercer día voy a resucitar, al tercer día voy a vencer la muerte. Ellas habían escuchado y sabían, pero fueron a buscar a Jesús a la tumba. Yo te hago una pregunta el día de hoy: ¿dónde estás buscando a Jesús? ¿En dónde lo estás buscando? Porque qué bueno que lo estés buscando, pero ¿dónde lo buscamos? Lo buscamos en un lugar muchas veces donde Él no está. A veces lo buscamos en las 4 paredes de la iglesia, y Él está aquí ciertamente cuando nos reunimos, pero Él está más en este lugar. Él está a una rodilla de distancia. Me encanta esa frase. Está a que tú te dispongas en tu casa a buscarlo. A veces lo buscamos de la manera que otra gente lo está buscando. A veces lo buscamos como haciendo cosas para que Él pueda responder, y se nos olvida que a Jesús tenemos que buscarlo como Él ha dicho que debemos de buscarlo, no como a nosotros se nos ocurra buscarlo. Repito, qué bueno que lo buscamos. Las mujeres traían muy buenas intenciones, traían especies aromáticas. ¿Sabes para qué eran esas especies? Esas especies eran para perfumar
el cuerpo muerto de Jesús. Es decir, no las ocupaban. Di conmigo, no las ocupaban. Llevaban unas especies para ungir el cuerpo muerto de Jesús, pero ellas habían perdido de vista que Jesús había anunciado que Él iba a resucitar. Y cuando llegan encuentran a estos ángeles, y estos ángeles les preguntan: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Hoy a Jesús no lo buscamos entre los muertos. Hoy hay una tumba en Israel, hay una tumba vacía que anuncia la resurrección de Jesús. Es un lugar de visita. Si tú un día vas a la Tierra Santa y haces un tour, hay un lugar especial que es la tumba de aquellos años que hoy está vacía. Una tumba que le pusieron una piedra gigante tapando la entrada y pusieron a unos guardias, dice la palabra, que como habían escuchado el rumor de que iba a resucitar, pusieron a unos guardias. Qué increíble que el pueblo romano hizo más caso a las profecías que los mismos discípulos. Ellos dijeron: oye, se corre el rumor de que va a resucitar. Vamos a poner unos soldados, no sea que los discípulos vengan, se roben el cuerpo y luego anden diciendo que resucitó. Y esa es una de las mayores mentiras que se ha esparcido el día de hoy. Hay todo un complot, ¿verdad? Donde cuando los soldados están ahí en la madrugada, esta tumba se corre, la piedra se abre y ven una luz resplandeciente desde adentro y sale Jesús resucitado y ángeles alrededor de él, y huyeron. Y les dice los gobernantes: ¿saben qué? Pues digan que los discípulos vinieron y que se los robaron, y ustedes váyanse bien lejos, porque no hay que decir que Él resucitó. Esa es una de las mentiras del diablo el día de hoy. Jesús no ha resucitado. Y a veces nosotros no las creemos, a veces nosotros nos relacionamos con un Dios más muerto que vivo en cuanto a lo que pensamos o creemos o esperamos que Él pueda hacer por nosotros. Pero Él es el que vive, amén. Apocalipsis lo presenta como el que vive, que estuvo muerto, pero que vive, amén. Porque ciertamente murió. Ese es otro engaño del diablo. No murió, estuvo como en una coma, como en un sueño inducido. He visto programas de televisión donde quieren dar una explicación médica de que él en esos 3 días era como si estuviera dormido, pero no, él murió. Ahora sí, como dijo un amigo, murió completamente. Pues no te puedes medio morir, ¿verdad? O te mueres o no te mueres. Dijo una vez una amiga: creo que estoy medio embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. O estás muerto o estás vivo. O eres cristiano o no eres. Ay, ya no te metas ahí, pastor. Pero ellas fueron a buscarlo. Y todavía les dice en el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mi amado, quiero recordarte algo muy importante. O más que recordarte, quiero darte esta misma instrucción que le dieron los ángeles a las mujeres. En el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Pero escucha esta palabra: acuérdense de lo que les habló. Mi amado, vamos a pasar en nuestra vida como cristianos, vamos a pasar por temporadas que parecieran de muerte. Vamos a pasar por momentos donde las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida parecieran estar en una tumba cerrada, y en una tumba cerrada y custodiada por el mismo diablo. Hay momentos en nuestra vida donde las cosas no avanzan. Si a ti te dijeron que el evangelio hace que tu vida sea color de rosa y todo va a funcionar, te engañaron.
Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, dice, yo he vencido al mundo. En Él tenemos una victoria certera, pero hay transiciones donde pareciera haber muerte. En esos momentos, yo quiero que pienses lo que pensaban los discípulos. Ahorita vamos a seguir y vamos a ver a otros dos discípulos que me encantan. Siempre en los días de resurrección, siempre predico de ellos, y no es porque no tenga otro tema, es porque me encanta. Pero imagínate María Magdalena, esta mujer que había sido señalada por todo el pueblo, esta mujer que había experimentado una vida dolorosa, una vida sin propósito. Yo no sé si tú tengas propósito. Todos hemos sido creados con un propósito, pero a veces vivimos como si no lo tuviéramos. A la deriva, al ahí se va. Esta mujer había sido herida, había sido maltratada, era para los hombres un objeto más, una mujer de burla, de vituperio, y cuando encontró a Jesús, encontró gracia, misericordia, perdón. Dice la palabra que Jesús la libera, encuentra liberación, las ataduras que el diablo había puesto sobre ella se caen. Y esta mujer tiene tanta gratitud que derrama el perfume de 1 año a los pies de Jesús y llora ante los pies de Jesús y con sus cabellos limpia sus pies. Una mujer agradecida, una mujer apasionada, una mujer que ha sido tocada por Dios. Y de repente, en un momento, ese hombre que le había dado propósito, ese hombre que le había dado dirección, ese hombre que le había dado un nuevo estilo de vida, estaba muerto en una cruz. Tú no te esperas eso de aquel que estás siguiendo. Ellos lo seguían porque creían que Él era el Mesías, y ciertamente Él es el Mesías, pero ellos estaban esperando a un Mesías que viniera a liberarlos del pueblo de Roma, que viniera a regresar la gloria al reino de Israel. Sin embargo, Jesús en su primera venida viene a arreglar el problema más serio de todos, que es nuestra separación con Dios, que es nuestro pecado. Lo vimos el viernes. Molido fue por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y hoy tenemos paz para con Dios gracias a Jesús. Y regresará. Aquel que hoy vive, subió a los cielos y va a volver por su iglesia. Pero estas mujeres no sabían cómo terminaba la historia. Estas mujeres tenían una sola cosa, que a veces en nuestra carne parece muy poco, pero es lo más poderoso que tenemos. Estas mujeres tenían solamente una palabra de Dios. Era lo que tenían. La promesa de que Él iba a resucitar. Tú y yo hoy sabemos que resucitó, pero ellas lo olvidaron. Y no podemos juzgarlas. Imagínate María, la madre de Jesús. Esta mujer que 33 años atrás, a sus 15, 16 años, ahorita ya es una mujer madura, pero que a sus 15, 16 años, un día orando, un ángel se le aparece y le dice: bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. He aquí tú darás a luz al Hijo de Dios. Y esta mujer con mucho temor y temblor le dice: pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Soy virgen, ¿cómo voy a tener un hijo? Y la respuesta del ángel es maravillosa: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá, y el ser que tendrás será santo. Y ella se la juega. Ella pierde su reputación, se vuelve la comidilla del pueblo. José la quiere dejar a escondidas y un ángel viene y le dice a José: no seas tonto, te está diciendo la verdad. Yo sí ocupo que un ángel venga y me diga eso, ¿verdad?
Si mi esposa me dice, es que fue el Espíritu Santo y yo no tuve ahí nada que ver, sí ocupo que me digan. Y viene José y se arrepiente, y José toma el oprobio de ser señalado durante toda su vida. Y María también, y dan a luz a Jesús y lo cuidan, y María vio a Jesús llorar. María vio a Jesús tener hambre, María vio los primeros pasos de Jesús. Vio a Jesús dar 3 pasitos y caerse. Qué tierno Jesús, ¿verdad? Le cambió los pañales, pasó noches con él cuando tuvo fiebre de niño. Después se volvió adolescente, no sabemos en qué momento muere José, pero de repente María se queda sin marido y solamente tiene a Jesús y a los hermanos que Jesús tiene, que son medios hermanos de Jesús, hijos ahora sí de José y de María. Y Jesús es el hijo mayor, se vuelve el hombre de la casa. Y durante tantos años de María, Jesús no fue otra cosa más que su hijo y el carpintero del pueblo. El que traía la papa a la casa, el que a través de la carpintería traía el sustento, aquel que le decía, mamá, no te preocupes, todo va a salir bien. Es que tu hermano anda en malos pasos, no hombre, no te preocupes, mamá, yo todo lo sé. ¿Verdad? Y ahí Jesús, en esta dinámica, de repente un día se destapa su ministerio y empieza a hacer su propósito, y durante 3 años María ya no es solamente la madre de Jesús, ahora es una discípula del Mesías. ¿Sí? Ahora sí que los patos le empiezan a tirar a las escopetas. María pudiendo decir, ¿qué vas a enseñar tú a mí? Ahora ha entendido que es el Hijo de Dios. Ella no es madre de Dios, ella es madre de Jesús, de la encarnación. Pero Dios no tiene principio. Dios es desde siempre. Y ella entiende que ella necesita un Salvador. De hecho, ella habla, mi Dios mío, Salvador mío. Y de repente lo vio hacer milagros, lo vio hacer señales. Y de la misma manera, en un momento se lo están entregando, envuelto en una sábana, sin vida, después de haber pasado unas horas colgado en una cruz. Y ella no estaba abrazando, en sus brazos ella no pensaba, aquí tengo al Salvador del mundo. ¿Sabes qué pensaba ella? Aquí tengo a mi hijo. Me lo mataron. Este hijo que le dio propósito. Este hijo que escuchó ella profecía tras profecía. Cuando Jesús nació, vinieron los magos de Oriente y le dieron regalos y le dieron palabra, y vinieron pastores que dijeron, ángeles se aparecieron a nuestro alrededor y nos dijeron que aquí estaba el Rey del mundo, el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, estaba naciendo aquí en un pesebre. Y ella escuchaba todo eso, pero hoy lo veía morir. Así que yo te entiendo cuando has estado en reuniones y viene la presencia del Espíritu Santo y toca tu corazón y te da una promesa. Y has estado en tu casa leyendo la Escritura y parece tan viva que te perfora el corazón y comienzas a llorar y comienzas a pasar tiempo con Él y empiezas a ser discipulado y empiezas a ver milagros. De repente tenías una necesidad y Jesús la suplió. De repente estabas enfermo y Jesús te sanó, o sanó a alguien de tu familia o a alguien cercano. Y has visto a Jesús hacer obras y de repente se queda callado y todo parece muerte. En ese momento tenemos que hacer caso a las palabras de estos ángeles. Acuérdense de lo que Jesús les habló. Acuérdense que Jesús les dijo que era necesario que muriera, pero que iba a resucitar. Así que si tú tienes una promesa en tu vida y hoy todo parece muerte, acuérdate que Él es el Dios de la resurrección. Que no importa que tu área muera, Él la puede resucitar. Es que yo quiero que la sane. A veces la tienes que dejar morir. A veces tiene que estar
bien muerto, para que veas la gloria de la resurrección. Acuérdense de lo que les habló. Ahora acompáñame al versículo 13. A la misma hora que estaba pasando esto de María, conocemos la historia. Después Jesús se les aparece y van con los 12 y les dicen: Jesús está vivo. Y los 12 dicen: no es cierto. Y Tomás hasta se avienta y dice: hasta que yo meta mi mano a las llagas de sus manos y de su costado, hasta que yo vea, yo creo. Y Jesús aparece ahí. Y luego Jesús va con Pedro. Todo esto está ocurriendo mientras esta historia que vamos a leer se lleva a cabo. He aquí, dos de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estaba relativamente corto. A pie pues sí se sentía, pero no estaba tan lejos. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Por qué están tristes? Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y del pueblo, cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Estos dos hombres van caminando, van platicando, y de repente aparece Jesús al lado de ellos, pero dice que Jesús venía de una forma que ellos no lo reconocieron. A veces Jesús va a estar delante de nosotros, pero no sabremos que Él es, porque venimos platicando entre nosotros. Venimos tan metidos en nuestros asuntos que cuando Dios se manifiesta ante nosotros, no le entendemos del todo. Y ahí estaban ellos dos caminando con Jesús y venían tristes, y Jesús les dice: ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? ¿Tú crees que Jesús no sabía por qué estaban tristes? Jesús muchas veces nos hace preguntas que Él ya sabe la respuesta, pero quiere cambiar nuestra situación. Jesús le dice: ¿por qué están tristes? Y ellos le dicen: ¿a poco eres el único que no conoce lo que ha pasado? Y todavía le pregunta: ¿qué pasó? Y le empiezan a compartir. Es que hubo un hombre que se llamaba Jesús, un varón profeta. Fíjate que aquí ellos tienen una imagen incorrecta de Jesús, porque Jesús no era solo un varón profeta. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Y estos dos discípulos estuvieron cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Ellos estaban entre la multitud, no entre los 12, pero sí entre los 70. Y ellos escucharon y sabían que Jesús era el Cristo, pero venían decepcionados. La decepción tuya ante Dios te puede llevar a ver a un Dios incompleto, porque ellos solo decían que había sido un buen varón profeta y que había sido poderoso en palabras y en milagros. Y fíjate lo que dice después. Lo que dice después es bien importante. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. O sea, sí se acordaban de que era el Cristo, pero ya no lo creían.
Nosotros pensábamos que Él era el Cristo, que Él era el que iba a redimir a Israel. Y yo sé que muchas veces tú y yo pasamos por temporadas donde pensamos que Dios va a hacer algo y no lo hace. En ese momento, déjame decirte, Cristo sigue siendo Dios. Aunque no haya hecho exactamente lo que tú pensabas que Él tenía que hacer. De entrada, Él no tenía que hacerlo. Él es Dios, Él no está obligado a nada. Pero a veces nosotros pensamos, traemos nuestras estructuras. Y estos hombres dicen, nosotros pensábamos que Él era. Y dice, y además de todo, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Es decir, si hubiera resucitado, ya tendría que haber resucitado. Pero ellos no sabían que Jesús ciertamente a esa hora ya había resucitado. ¿Por qué? Porque se fueron de Jerusalén antes de tiempo. Se movieron antes de que Dios hiciera su resurrección. Y muchas veces nosotros podemos encontrarnos en camino a un lugar y perdernos lo que Dios está haciendo si no permanecemos firmes en lo que Él prometió, que Él iba a resucitar. Amén. Hoy, ¿cuál es nuestra promesa? Que Él va a volver. Nosotros hoy no estamos esperando que resucite, ya resucitó, pero estamos esperando que Él regrese. Pero sabes que a veces se nos olvida y empezamos a vivir para nosotros. Empezamos a vivir para nuestros deleites, para el mundo, para las cosas temporales, y se nos está olvidando. Vamos en camino a otro lugar, y cuando Él regrese nos puede encontrar lejos de donde Él quería que estuviéramos. En su gracia Él va tras ellos. Y dice la palabra que cuando comenzó Él a declararles, les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Jesús les estaba compartiendo el evangelio. Él mismo les estaba diciendo todo. Y ellos van escuchando y llegan a un lugar donde como que ya se iban a separar. Jesús hace como que se va a ir. Y ellos le dicen, quédate con nosotros. Porque algo en su corazón ya había empezado a arder de nuevo. Algo en su corazón decía, aquí hay algo distinto. Y yo oro que en estos días Dios te recuerde que hay algo distinto al camino que a veces llevamos. Que hay una realidad mayor. Que hay un fuego que no puede ser apagado en su gloria. Y lo llevan. Se queda con ellos, y cuando están cenando, Él saca pan y vino y parte el pan. Y cuando parte el pan, los ojos de ellos son abiertos y se dan cuenta que era Jesús. Al instante, Jesús desaparece. Y ellos están impactados de que han visto de nuevo a Jesús. Y dicen esta frase, versículo 32, bueno, desde el 31, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y les decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. En el momento que se dan cuenta, regresan corriendo. El volver a ver a Jesús inyecta en ellos ánimo, aliento y aún fuerza física para poder regresar corriendo después de haber venido caminando desde Jerusalén hasta Emaús
ven dónde está el Señor y salen disparados de regreso. Dios quiere, a través de recordarte su resurrección, que tus ojos vuelvan a ser abiertos y regreses de donde estás, si es que te has alejado, al lugar donde tienes que estar, al lugar donde están los discípulos, porque llega y se encuentra a los 11 y a otros discípulos ahí. El lugar de los discípulos es esperando las promesas de Jesús. Si tú eres un discípulo de Cristo, tu lugar es esperando que se cumpla lo que Él ha hablado, aunque parezca imposible. Tenemos esta frase: todo se puede arreglar menos la muerte. Pues Jesús dice: ay, cosita, ¿sí? Cuero. Pero déjame te digo que estás en un error. Yo hasta la muerte la puedo arreglar. Yo hasta la muerte la puedo arreglar. Ellos regresaron y Jesús estaba resucitado, y a partir de ahí empezaron a caminar con Él. Jesús estuvo apareciéndose durante 40 días a sus discípulos y enseñándoles cosas del reino que ni siquiera se registraron. No sabemos lo demás que les enseñó en esos días, pero se había cumplido su promesa. Y no solo lo vieron no solo Jesús lo vieron los discípulos, lo vieron los demás. Lo vieron los que lo crucificaron, lo vieron varias gente fue testigo en varias ocasiones. Porque cuando Jesús promete algo, lo cumple y lo hace notorio. No lo hace escondidas, no lo deja debajo del almud. Él dice: aquí donde todos lo vean. Cuando Él venció a la muerte, dice Colosenses, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Lo hizo en un lugar donde convergían 4 caminos y tenías que pasar por ahí a donde fuera que fueras, ya fuera a Jerusalén o a Roma o a Grecia, por ahí tenían que pasar, y cientos de hombres y mujeres pasaron ese día y lo vieron colgado del madero, y después cientos de hombres lo vieron resucitado, y hoy tú y yo lo hemos visto, que Él ha resucitado y que Él ha hecho una obra en nuestra vida. Amén. Él vive, y porque Él vive, tú y yo vivimos hoy. Amén. Pero me quedo con estas palabras: acuérdate de lo que Él les dijo. Vete a tu casa el día de hoy a hacer memoria. Saca tus libretas de estudios pasados, si tienes. Ponte a acordarte de los primeros días que caminabas con el Señor. Acuérdate de momentos donde vino una palabra profética a tu vida y te dio sentido y te dio dirección. Saca esas notas donde Dios te habló y te prometió algo, porque es necesario que te acuerdes de lo que Él ha hablado para ti. Y después haz memoria en nombre de cielos abiertos. Y acuérdate lo que ha prometido a esta iglesia. Y que no te encuentre yéndote a Emaús, a otra iglesia, ¿verdad? Y que aquí haga algo. A veces tenemos este pensamiento, mis amados: ya no va a pasar lo que Él prometió. Si Él lo prometió, va a pasar. Aunque hayan pasado 3 días, no te vayas a Emaús.